Estudiantes, cordial saludo. Vamos a continuar con esta lista de reproducción haciendo el segundo ejercicio que corresponde al peso de personas. Es decir, se le preguntó a una serie de personas por su peso actual y estas fueron las respuestas que se encontraron. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a este trabajo. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a colocar nombre a los datos, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, que obviamente los vamos a llamar peso. ¿Listo? Y con estos datos vamos a elaborar lo que son la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, las medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados, las medidas de posición para datos agrupados y no agrupados. Y bueno, vamos a ver todo el proceso. El trabajo entonces lo vamos a hacer aquí en la hoja denominada peso. ¿Listo? Entonces, aquí está, variable en estudio, peso en kilogramos, y comenzamos entonces el trabajo. Igual, obviamente no lo hacemos tan lento debido a que ya tenemos bastante experiencia en este proceso, entonces lo hacemos un poco más rápido. Entonces, peso, 1457 personas. A esto lo vamos a llamar entonces total peso. Listo. Calculamos el máximo de esa variable, 145 kilos, y lo llamamos máximo peso. Aquí calculamos el mínimo y los 52 kilos, y lo llamamos entonces mínimo peso. El rango, pues obviamente es la diferencia entre el máximo y el mínimo del peso, y lo llamamos entonces rango peso. Los intervalos los calculamos con la sugerencia de Sturges. Redondear punto menos 1 más el logaritmo base 2 de el total peso, punto y coma, logaritmo base 2, cierro paréntesis, punto y coma, y dos decimales, cierro paréntesis, me da 11,5, entonces voy a hacer 11 intervalos y vamos a colocar aquí entonces intervalo ajustado peso. Listo, ahora vamos a calcular la amplitud como la razón entre el rango dividir y el intervalo ajustado peso. Nos da 8,45. Lo vamos a dejar vamos a dejar esto en 8,45. Vamos a mirar los pesos, vamos a mirar los pesos de las personas. Vamos a dejarlo en 8. En 8. Creo que no nos da, pero bueno, vamos a hacerlo en 8. Así cerrado. Entonces, la amplitud ajustada. Entonces, vamos a llamarla amplitud ajustada peso. Listo. Vamos a ver cómo nos va con este 8. Listo. Si no, creo que nos va a tocar de pronto manejarlo en 8,5 para aproximarlo, ¿cierto? De 8,45 a 8,5. Bueno, creo que nos va a tener que tocar 8,5. Bueno, empezamos a hacer la tabla igual. Colocamos aquí el mínimo peso y aquí vamos a colocar el límite superior, el límite inferior más la amplitud ajustada del peso. Aquí 60 kilos, ahora le voy a decir igual el límite superior y ya le puedo dar autollenado con los 11 intervalos. Vamos a ver, empezamos en 52 y terminamos en 140. Recuerden que es 145. Quiere decir que todavía nos falta demasiado. Entonces sí hace falta el 8,5 aquí, 8,5.
Y al colocarle 8,5 aquí, vamos a llegar a un peso de 145,5 y el máximo de 145. Como pueden ver, hay una diferencia de 0,5. ¿Sí? Esa diferencia la podríamos dividir y hacer un ajuste. Es decir, igual cojo el que me dio acá menos el máximo, que es este, y bueno, y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces esto va entre paréntesis. Pues primero hago la resta dividido entre 2. Me da 0,25. La verdad es que no vale la pena hacer este ajuste acá. Entonces yo tomo la decisión aquí de dejarlo tal cual. Entonces ahí dejamos, no vamos a hacer ningún ajuste en los intervalos. Listo. Aquí está calculada la frecuencia o la marca de clase, ¿cierto? La voy a volver a hacer para efectos de recordar igual. Abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, dividido 2. Enter y le doy autollenado. Y aquí tengo entonces las marcas de clase. Para la frecuencia absoluta voy a seleccionar el límite superior y lo voy a llamar límite superior de peso. Y ahora sí, selecciono acá, igual, frecuencia, y voy a trabajar entonces con el peso, punto y coma, y el límite superior del peso. Cierro paréntesis, Shift Control Enter, y observen cómo me dio esta frecuencia. Ya está calculada la frecuencia acumulada, la relativa acumulada, la porcentual y la porcentual acumulada. Ahora vamos a calcular la marca de clase, ¿sí? La marca de clase por la frecuencia absoluta, X sub I por F sub I. Entonces, esto es igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta y vamos a darle autollenado. Aquí está y aquí está la suma. Voy a borrar esta suma, la vuelvo a hacer. Me ubico aquí, le doy autosuma, le doy enter y aquí lo voy a llamar entonces total CIF y peso. Listo. Ok. Voy a tomar y voy a tomar la frecuencia absoluta, la voy a seleccionar, control C, y la voy a pegar aquí para que en este cuadro o con este cuadro se me genere el polígono, vean el polígono y el histograma. ¿Listo? Polígono e histograma. ¿Listo? Bueno, ya puedo entonces calcular la media aritmética para datos agrupados. Igual corresponde a la sumatoria de X sub I por F sub I, es decir, al total de X sub I por F sub I del peso dividido el total del peso. El total del peso me da 65,3, la media aritmética para datos agrupados. La mediana corresponde a, vamos a calcular primero la posición, le decimos el total del peso dividido 2. Recuerden que lo que está ahí a un lado es la fórmula. N es el total del peso, dividido 2 es la fórmula para calcular. Entonces vamos a ubicar este 728. ¿En dónde lo vamos a ubicar? En la tabla. Yo voy a dividir la tabla, hago un clic aquí, me voy por vista y me voy por dividir. Y ya me puedo mover, vean con esa línea, voy a bajarla arrastrando y ya me puedo mover aquí arriba y aquí está la tabla y aquí abajo está la mediana. Entonces 728 en la frecuencia acumulada 728 queda aquí. Aquí queda el 728. Entonces lo voy a colocar de un color para distinguirlo. Miren que todo este proceso se parece demasiado. Y ahora puedo decir límite inferior. Voy a borrar esto acá. Límite inferior. El límite inferior sería este. El límite superior sería este. O sea, el límite inferior es este 60,5. La amplitud ya la conocemos, es amplitud ajustada a peso. Recuerden que estamos trabajando es con peso. La frecuencia acumulada anterior es igual a la anterior, es esta, vean.
Esta es la frecuencia acumulada, la anterior es esta. Entonces, enter, la frecuencia absoluta de ese intervalo mediano sería entonces este. Y la mediana entonces da 63,7. ¿Cómo se lee? Se lee el 50% de los datos están por debajo de 63,7 kilogramos de peso. Así es como se lee eso. 63,7 kilogramos de peso. El 50% de los datos están por debajo de 63,7 kilogramos de peso en la encuesta que se realizó. ¿Listo? Como lo ven, así calculamos lo que fueron las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora calculemos las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Entonces ubiquémonos aquí en peso personas y eso es muy fácil. Nos ubicamos acá y le decimos igual. Entonces, promedio. ¿Promedio de quién? Del peso. Ahí está, 65,44. Recuerden, esto da porque los datos no están agrupados. La mediana, igual, mediana ¿de quién? Del peso, da 63. Como los datos no están agrupados, el dato que está en la mitad es 63 kilos. Y la moda es igual a moda.1 del peso, da 60 kilos. Es decir, el dato que más se repite es 60 kilos. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces estamos hablando de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y ya tenemos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Me las voy a traer desde allá. Igual, voy aquí a peso y aquí tengo entonces la media aritmética. Igual, aquí tengo la mediana. Y igual, voy a peso. Y aquí tengo la moda. Uy, la moda no la he calculado. Qué pena. Me voy a darle escape. Y se me olvidó calcular la moda. Entonces vamos a calcular la moda. Listo. Entonces, para ello me voy a ubicar nuevamente aquí. Y empiezo. A ver, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta aquí? Aquí, vamos a mirar. Tenemos 527, 534. O sea, aquí está la mayor frecuencia, por lo tanto, el intervalo modal sigue siendo este mismo. Entonces empezamos a trabajar así de esta manera con este intervalo. Entonces, voy a ubicar acá. Nuevamente voy a dividir aquí y le digo entonces datos, vista, dividir. Listo, ahí quedó. Entonces me voy a desplazar aquí hacia abajo, me ubico en la moda. Entonces, ¿cuál es el intervalo? Y aquí me ubico arriba. El intervalo es el número 2. Ese intervalo es el 2. Igual, intervalo es el intervalo 2. Listo. El límite inferior de ese intervalo, pues es este. La frecuencia de ese intervalo, pues es esta. Perdón, es esta. La frecuencia absoluta del intervalo anterior es esta. La frecuencia siguiente del intervalo, esta. La amplitud ajustada a peso, que ya la sabíamos. Le voy a poner, creo que un par de decimales ahí. Sí, uno solo. 8,5 la amplitud, ¿recuerdan? Entonces la moda, vamos a ponerle decimal, 60,7. La moda es 60,7 para datos agrupados, se me había olvidado. Entonces, vamos a colocarla acá en peso personas, igual aquí, igual. En peso, aquí está la moda. Y aquí está. Medidas de tendencia central para datos no agrupados y medida de tendencia central para datos agrupados. Bien, ¿listo? Ahora ya puedo calcular las medidas de posición para datos no agrupados.
Entonces, perdón, primero hagámoslo para datos agrupados. Para datos agrupados. Recuerden que aquí va la posición, ¿cierto? Aquí voy a colocar, voy a colocar aquí, se me olvidó colocar, selecciono aquí, control C, y bueno, aquí no tengo necesidad de eso. Entonces primero lo voy a hacer acá. Entonces me voy por acá a la derecha, aparece post peso. ¿Listo? Vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, igual, miren la fórmula aquí. Abro paréntesis. K es K1. Listo. Por N, que es el total de los datos. Es decir, total peso. Ahí está. Total peso. Cierro paréntesis, dividido 4. Los cuartiles dividen los datos en 4. Entonces, ahí está 364,25. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy para la tabla de los datos. Aquí está peso. Voy a quitar esto. Le voy a quitar este color sin relleno. Y entonces voy a quitar también esta división. Ya no la necesito. Pista. Y desactivo dividir. Y entonces, ese valor 364 lo voy a ubicar aquí en peso. 364 en la frecuencia absoluta. 364 está aquí. Está aquí. Está aquí. Correcto. Bueno, entonces, de una le pongo un color para identificarlo. Listo. Y comienzo el trabajo acá. Límite inferior, igual, aquí en peso, límite inferior es este. El límite superior, igual, es este. ¿Cierto? Pongámosle un decimal exacto. O sea que igual, aquí también pongámosle un decimal adicional, simplemente para que se vea igual que el otro. Aquí igual sería el límite inferior, o sea, este. Copiémosle el formato, la amplitud ajustada a peso, y pongámosle un decimal. Listo. La frecuencia acumulada anterior. Entonces, igual, anterior. Entonces, vamos a peso. Y miren que antes no hay nada. Y como no hay nada, entonces sencillamente aquí colocamos 0. Y la frecuencia absoluta, esa sí existe. Aquí en peso, igual, absoluta. Veanla aquí. ¿Listo? Por lo tanto, el cuartil corresponde, pongámosle un decimal, a 57,9. Cuartil es el primer cuartil, el cuartil 1 es el 25% de los datos, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué dice? Dice, el 25% de los datos está por debajo de 57,9 kilogramos de peso. Otra vez, el 25% de los datos están por debajo de 57,9 kilogramos de peso. Listo, muy bien. Y así calculamos el cuartil 1. Vamos a calcular el cuartil 2 que nos debe dar igual a la mediana. Entonces, igual, abro paréntesis, K que es este, por N total peso, cierro paréntesis, dividido 4. 728. Entonces me vengo para acá para peso y ubico el 728 en la frecuencia acumulada. 728, miren que ya no está aquí, pues quitemos este de acá. Y miren que el 728 me lo soporta, este es 1061. Entonces quedó acá. Listo. Y empiezo entonces. Aquí le digo, límite inferior. Voy a copiar todos estos formatos para no tener que hacerlo como uno por uno. Copiar formato aquí y acá. Aquí, copiar formato, acá. El de la amplitud, lo mismo. Copiar formato, aquí. Este está bien, y copiar formato aquí, el del cuartil. Ahora sí ya no me pone problema por eso. Le digo igual, voy a peso y le digo límite inferior, véalo aquí. Límite superior, igual, voy a peso, límite superior. Listo.
Voy aquí al límite inferior y me lo traigo de acá. ¿Listo? La amplitud ajustada a peso. ¿Listo? La frecuencia absoluta acumulada anterior igual, frecuencia acumulada anterior del cuartil, entonces igual voy a peso, frecuencia acumulada anterior, o sea, esta, y enter. Y la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil, entonces esta es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Para un total de 63,7. Entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos que el 50% de los datos está por debajo de 63,7 kilogramos de peso. Te recuerde, 63 kilogramos de peso el cuartil 2. El cuartil 2 es el 50%. Entonces, si recordamos en las medidas de tendencia central, en las medidas de tendencia central, la mediana nos dio 63,7. O sea que está bien calculado. Listo, está súper bien calculado. Listo. Sigamos entonces aquí calculando los demás. A ver, aquí postpeso, acá. Calculando las demás medidas de posición. Aquí vamos a calcular el cuartil 3, el 75% de los datos, igual a 3 por total peso, cierro paréntesis, dividido 4. Me equivoqué en alguna parte, obviamente. Aquí al principio coloqué un carácter, no sé por qué. Bueno, corrémosla. Igual abro paréntesis, es K, que es 3, por total peso, dividido 4. Me da 1092. Entonces voy a buscar ese 1092 acá en peso, aquí en el 1092. Les borro esto de aquí y le coloco sin relleno y voy a ubicarlo. Voy a ubicarlo 1092. Miren que aquí en 1061 no me cabe. Me cabe en el 1303, o sea que es este. Entonces, veanlo acá. Y ya puedo empezar a colocar los elementos. Voy a copiar este formato aquí, aquí, copiar este formato aquí, el de la amplitud también. La amplitud siempre es la misma. Y este formato de aquí o de aquí lo copio acá. Entonces, límite inferior igual peso. Voy a peso, este es el límite inferior, igual el límite superior. Ok, o sea que el límite inferior es este. La amplitud ya la conocemos, amplitud ajustada a peso. La frecuencia absoluta acumulada anterior, o sea, esta. La frecuencia absoluta, o sea, esta. Y da 70,1. Es decir, el 75% de los datos están por debajo de 70,1 kilogramos de peso. ¿Ok? Listo. Así calculamos los cuartiles. De los deciles, vamos a calcular solamente el decil 5. Decil 5. Entonces comenzamos. Igual, abro paréntesis, decil 5 por el total peso, cierra paréntesis, dividido 10. Acuérdense que los deciles se dividen en 10 partes. Dividen en 10 partes los datos. 728. Desde 728, y lo ubico aquí. Quito este color de acá. Y 728 no me cabe en el 527, pero sí me cabe aquí. Y entonces, yo lo único que hago aquí es
ponerle un color y miren que aquí ya me dio 728 en el decil 5. Vamos a mirar cuánto nos dio en el cuartil 2. Cuartil 2, 728. ¿Se dan cuenta? Eso significa que aquí pues va a dar lo mismo. Todos estos datos van a ser igualitos. Van a ser igualitos. Entonces, decil 5, yo le digo, aquí le voy a poner 2 decimales, un decimal. Aquí también le copio el formato. A este la amplitud tiene un decimal adicional y este tiene un decimal adicional. Listo, entonces le digo igual, voy a peso, veanlo aquí. Aquí igual el límite superior, veanlo acá. O sea, el límite inferior es este. Y la amplitud es amplitud ajustada a peso. La frecuencia absoluta anterior es esta. Y la frecuencia, acumulada anterior es 527 y absoluta del intervalo es este. Por lo tanto, da 63,7. Perfecto. El decil 5 nos dio igual que la mediana y que el cuartil 2. O sea que lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Y ahora solamente nos falta calcular alguno de estos percentiles. Calculemos el percentil 50, que nos debe dar igual que la mediana, que el cuartil 2, que el decil 5, entonces nos tiene que dar igual. Empezamos. Igual, abro paréntesis, K, que es 50, por el total de los datos, total peso, dividido 100. Acuérdense que los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales. Le damos Enter y miren, me dio 728. Acuérdense que aquí me habían dado en el decil 5 728,5. Ok, quiere decir que vamos ya bien. Entonces, voy a colocar en estos dos un decimal adicional, en este también, decimal adicional, en la amplitud también, y aquí también. Entonces ya me traigo la información, aquí en peso, aquí igual, el límite inferior es este, la amplitud igual, la amplitud igual, amplitud ajustada, peso, la frecuencia absoluta acumulada anterior es esta, la frecuencia absoluta es esta, y 63,7. Excelente. Con esto entonces hemos calculado las medidas de posición. Podíamos calcular el percentil 32 o el percentil 1 o el percentil 62 o el que pongamos acá. Si quiero calcular el percentil 58, escribo aquí 58 y así lo calculo. ¿De acuerdo? Bueno. Lo mismo los deciles, lo mismo los cuartiles. Entonces, con esto hemos logrado ya el cálculo de todos los elementos que hemos visto para la variable peso. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.